Saludamos en nuestros estudios al doctor Tiberio Torres, docente universitario, experto en Derecho Tributario y en Derecho Público. Doctor Torres, muy buenos días. ¿Cuáles son los efectos que empezarán a sentir los ecuatorianos a partir de este mes, cuando se empiece a pagar las facturas y a sentir los efectos de la actividad económica del mes de enero, que van a reflejar aquello que se decidió en esta ley denominada de simplificación y progresividad tributaria? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a la audiencia de esta muy prestigiosa emisora. Sí, este mes empezamos a sentir ya los efectos de la reforma de simplificación tributaria. De hecho, el primer coletazo que hemos sufrido de esta reforma es precisamente que las empresas operadoras de la telefonía celular empiecen a aplicar de manera retroactiva el cobro del impuesto a los consumos especiales. ¿Por qué de manera retroactiva? Porque por la operativización del impuesto en este mes van a tener que declarar lo que se generó en el mes de enero, tal cual usted lo ha señalado, y vamos a empezar a sentir ya en el pago de las facturas por este servicio el cobro del tributo. A partir de aquí, claro, empezaremos a ver poco a poco los otros efectos. Está ya implementándose por parte de la Administración Tributaria los catastros para la aplicación de los regímenes simplificados para las microempresas, empezará a aplicarse en un corto tiempo también con la reglamentación respectiva del impuesto a las fundas plásticas. En fin, vamos entrando ya en la dinámica de la vigencia de la ley. Algo muy discutido en Ecuador desde hace algún tiempo fue el tema del anticipo del impuesto a la renta. ¿Qué sucede? ¿Cómo se lo maneja a partir de ahora? Bueno, ya no se genera el anticipo del impuesto a la renta a partir de este ejercicio fiscal. La Administración Tributaria deberá todavía cobrar lo que esté pendiente de los anticipos declarados por ejercicios fiscales anteriores. Habrá que ver si ahí empiezan los contribuyentes a presentar algún tipo de resistencia al pago, ya sabiendo que a partir de este año no se generan. Eso le generará algún tipo de conflictividad a la administración, estoy seguro, pero a partir de este año el anticipo ya no se genera, lo que significa evidentemente un alivio muy importante en la liquidez de las empresas, sobre todo, que veían cómo parte de la liquidez de su operatividad normal tenía que destinarse al pago anticipado de un impuesto que al final del año no sabían si se iba o no a producir. Ese era precisamente el efecto nocivo del anticipo. Usted pagaba anticipadamente un impuesto que no sabía si se generará o no al final del año. Ahora queda, me parece que un grado de discrecionalidad en cuanto a este impuesto. Se ha puesto un saludo a la bandera en la ley, porque se ha dicho que quienes voluntariamente quieran podrán pagar anticipadamente su impuesto a la renta con la finalidad de tener prepagado. Oiga, ¿quién va a querer afectar la liquidez de su empresa a la mitad del año, pudiendo diferir el pago hacia el próximo ejercicio fiscal y poder disponer, además de hacerlo con certeza sobre las cifras que lo más sustenten? Importante, además de hacerlo con la certeza de que sí hubo utilidad y que esa utilidad produjo el impuesto, ¿no? Había otros temas que tendría que ver con remisión no tributaria, tema de crédito educativo y de operaciones de crédito. En crédito educativo se hizo mucha propaganda, se llegó a una cena de 150 deudores del sistema con el presidente Moreno, pero de lo que conocimos, en la realidad esto defraudó a muchos, pues es un sector absolutamente mínimo, minúsculo de los deudores que se ven beneficiados por una serie de normas que se puso allí. A ver, el esquema de la condonación, sobre todo para el tema de los créditos educativos y pagos por parte de los becarios del Estado, aunque se veía muy prometedor en realidad cuando se vendió su idea y cuando se aprobó, en realidad parece ser que en la operativización de lo mismo están existiendo más problemas que facilidades para los becarios para que puedan beneficiarse de este beneficio. Para comenzar, entendemos que beneficiaba solamente a aquellos que hayan estado en forma secuencial con deudas menores a un periodo de 6 meses o impagos a un periodo mayor a 6 meses, en otras palabras. Que además es un porcentaje muy reducido frente a la totalidad de la cartera morosa de los créditos educativos. Lamentablemente, debo decirlo yo, hay cosas que en el discurso de este gobierno suenan muy bien, pero que en la operativización resultan siendo un fracaso. Sí, es auténticamente endulzar un poco un trago amargo. Así es. Usted ha utilizado los términos correctos. Nos han puesto un poco de azúcar para que pasemos el café amargo, pero pasado el café nos estamos dando cuenta de que no son las cosas como se preveían, ¿no? Ahí en realidad, si la intención del Estado es lograr recuperar esa cartera vencida que está afectando al organismo de financiación de créditos educativos, debía hacerse más fácil el acceso al beneficio
prácticamente permitir real, que todos, más real, permitir que todos puedan acceder al beneficio y que empiecen a sanearse esos créditos. A la larga, no quiero ser agorero de un desastre, pero a la larga lo que puede terminar ocurriendo es que esa cartera no llegue a recuperarse nunca, lleguen a prescribir las acciones para el cobro y el Estado se quedará sin lo cobrar. mejor sería que los ecuatorianos que nos endeudamos cumplamos con nuestras obligaciones, las honremos, pero si el gobierno utiliza un argumento como este para endulzar, uso nuevamente esa palabra, toda esta receta que le tuvo tantos problemas además para que se aprueben finalmente en la Asamblea, algo de real debería haber en la parte positiva que ofrecían. Y eso no está ocurriendo. Y esto trae otras consecuencias. Fíjese usted cómo los analistas económicos están señalando que las dificultades en conseguir los efectos de las reformas estructurales que se proponen en el ámbito económico son los que están incidiendo, entre otros factores, para la calificación negativa del Ecuador. Y el riesgo país que ha subido, anda en 1.150 puntos ya. Imagínese, estamos en niveles... Hemos vuelto a estar en niveles que los teníamos en las peores épocas de crisis en el Ecuador y lamentablemente en el peor momento. En el momento en el que el Estado debe empezar a tomar medidas serias para poder prepararse para el plan de pagos del vencimiento de la deuda que empieza en el 2022. Ya tenemos un plazo muy corto. Si ahora no empezamos a tomar medidas serias, vamos a llegar al 2022 sin la posibilidad de pagar sus créditos, sin la posibilidad de adquirir créditos nuevos y ojalá no ocurra, vayamos a entrar en un default en el pago de las deudas y nuestra situación se vuelva calamitosa, ¿no? Había, con respecto a la remisión, también una remisión de operaciones de crédito, intereses por mora, costas judiciales. ¿Qué otra letra pequeña hubo dentro de esto? ¿O a quiénes beneficia? La intención era beneficiar a ciertos deudores de deudas no tributarias, valga la redundancia. Por ejemplo, el tema del IS, sí, o del crédito educativo, por ejemplo, ciertos créditos que se otorgaron para la reconstrucción de viviendas como consecuencia del desastre del terremoto de Manabí del 2016, esos deudores son los que se iban a ver beneficiados. Sin embargo, la ley lamentablemente estableció solamente la letra grande, pero la letra pequeña quedó para que sea establecida en reglamentaciones posteriores, que en algunos casos aún no han sido ni siquiera emitidas, o en otros casos han establecido requisitos restrictivos, como el caso del crédito educativo que ya hemos referido. Lamentablemente tampoco existen todavía cifras claras respecto de la aplicación del beneficio y no podemos saber a ciencia cierta todavía cuántos están acogiéndose efectivamente y cuánto es lo que vamos a recaudar efectivamente por efecto de la remisión. Esto es lamentable porque tenemos ya prácticamente un mes y medio de vigencia de la ley y a estas alturas deberíamos ya tener los primeros resultados. Cuando han habido las remisiones tributarias de los impuestos administrados por el SRI, por ejemplo, al mes siguiente ya hemos empezado a tener resultados de lo que han sido la aplicación de la medida, pero todavía no los tenemos. Eso no es único, no es extraño. Hay muchísimos casos en Ecuador donde se legisla pero no se reglamenta y quedan o leyes para una amplísima interpretación que generan problemas de otro orden, problemas de tipo judicial o que dejan solamente escrito en piedra una ley que no tiene aplicación. Oiga, tenemos casos escandalosos como el de la Ley de Empresas Públicas, que está vigente desde el año 2009 o 2010 y que hasta ahora no tiene reglamento, fíjese usted. Y eso ha traído una serie de complicaciones en la administración de las propias empresas públicas. Y esto está ocurriendo con la Ley de Remisión Tributaria. Debo yo reconocer que el SRI, en la parte que le corresponde, está cumpliendo su tarea. Ya tiene listo el catastro para las entidades o para las microempresas que pueden acogerse al régimen simplificado de microempresas. Pero ¿y el resto de reglamentación secundaria? Todavía no tenemos noticias. Una de las decisiones más polémicas que se tomó aquí, porque cuando entra retroactividad, esto raya con lo ilegal, raya con el tema de cambiar lo que es ya cosa juzgada. Y se impuso contribuciones basadas en los ingresos que tuvieron las empresas en el año 2018, que supuestamente se había cerrado ya, que se vieron, si no me equivoco, afectadas incluso por los pagos que también se hicieron con similar razonamiento por el terremoto. Las empresas tuvieron que ajustar nuevamente sus presupuestos basados en cómo les había ido en el año 2018 con esta contribución que se la calificó como única y temporal. ¿Cómo ha estado la aplicación de esto? A ver, está ya por empezar a pagarse la
contribución temporal única especial, que está basada sobre las utilidades obtenidas en el 2018. Ahí hay algo que usted ha señalado y que me parece importante resaltar. Hay un tema que se puede discutir ahí respecto de la legalidad misma del tributo. Creo que había la intención, no sé si llegó a concretarse, de presentar una demanda de inconstitucionalidad. Desconozco si se la presentó, en efecto había la intención de hacerlo. Y le digo yo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, analizado el tema solo académicamente, sí hay una razón para discutirla ahí. Claro, el gobierno, la administración tributaria autora del proyecto de ley, lo que han dicho es, no, a ver, el impuesto se comienza a cobrar ahora. Tanto es así que el hecho generador del impuesto se generará en los 3 próximos ejercicios fiscales. Por lo tanto, no hay aplicación retroactiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese impuesto está recayendo sobre las utilidades o sobre un resultado arrojado en el ejercicio fiscal 2018. Por lo tanto, sí podría haber un vicio de retroactividad en la aplicación de ese tributo, porque estamos apuntando al resultado de un ejercicio anterior, que para todos los otros efectos se entiende que es un ejercicio ya cerrado. El 2018 se cerró, produjo los tributos que ya debió producir en su debido momento, y eso está sepultado. Solo ha quedado para el efecto de ser controlado si se cumplió o no lo que se debía en ese ejercicio por parte de la administración. Pero el hecho de hacer nacer un tributo sobre la base de cálculo de un ejercicio anterior sí puede prestarse a una discusión respecto de la legalidad o el respeto del principio de retroactividad en este tributo. Aquí tienen que pagar las empresas montos entre 0,1 a 0,20% de los ingresos. Se establece una tabla progresiva conforme los resultados de cada una de ellas, que van precisamente en las cantidades que usted ha señalado y durante los 3 siguientes ejercicios fiscales. Para empresas que les haya ido mal en el 2019, podría ser una estocada final. Totalmente. Oiga, yo creo que con mucha habilidad la administración tributaria tomó el año 2018, que todavía no fue un año tan desastroso desde el punto de vista económico, y se aseguró tener una base de contribuyentes más grande. ¿Qué pasaba si se hacía sobre la base del resultado del 2019? Primero, que los resultados económicos no han sido los mejores, o al menos no han sido tan buenos como en el 2018, si le podemos llamar bueno al 2018. Y segundo, claro, en la administración tributaria seguramente pensaron en que había el riesgo de que las empresas pudiesen de alguna manera manejar sus resultados para no reflejar sus resultados reales y evitarse el pago de esta contribución, o al menos aminorarlo. Entonces, claro, se fueron a lo seguro, vámonos a lo del 2018, que ya está cerrado, este rato no puede modificarse, y sobre eso cobremos. ¿Qué pasa si una empresa que en 2018 obtuvo un resultado positivo y en el 2019 le fue muy mal, está intentando recuperarse en el 2020 con el pago de esta contribución, en efecto puede sufrir? Ahora, este es uno de los puntos que posiblemente recogió de la manera más gráfica, no le calificamos de si bien o si mal, pero de manera más gráfica, lo que se pedía por parte de los sectores sociales en los problemas de octubre, que paguen más los más ricos, si se entiende que los más ricos son aquellos que tuvieron utilidades en el 2018. Oiga, lo que pasa es que yo creo que hay que hacer un análisis más serio de lo que es el concepto de riqueza para efectos impositivos. No necesariamente el obtener una utilidad empresarial significa ya de por sí una manifestación de riqueza. Hay que tener en cuenta que las manifestaciones de capacidad contributiva son categorías que son aplicables a las personas naturales, no a las personas jurídicas. Porque las personas jurídicas, la utilidad que la obtienen no las vuelve más rica a ellas. Con el reparto de eso se hace más rico a sus dueños, que es otra cosa, ¿sí? Entonces no necesariamente debe manejarse ese discurso. Y sí puede ser que haya sido una suerte de medida para darle gusto a cierto sector que reclamó en el mes de octubre, pero además es una medida que, esto sí estoy seguro, viene a darle cierto alivio a las arcas fiscales, porque me garantiza de manera extraordinaria un ingreso que normalmente no lo iba a obtener. ¿Tiene una idea de cuánto podría ingresar al fisco por este rubro en particular? Por este rubro en particular no. Hay que tener en cuenta que se cuantificó que el ingreso total por la reforma en este año estaría por el orden de los 500 millones y a partir del siguiente año llegaría casi a los 600, pero por este rubro en específico no conozco. Había otro tema de deducibilidad de intereses de créditos externos. ¿Esto a qué sectores favorece? A ver, favorece primero a los sectores que estén en la capacidad de obtener endeudamiento exterior, que no somos todos.
¿Quiénes son los que están en la capacidad de obtener financiamiento del exterior? Generalmente las grandes empresas, las medianas empresas. Esto era un beneficio para las empresas. Era un beneficio para las empresas porque les permitía la totalidad de los intereses que se pagaban en deducir los créditos, deducir los impuestos a la renta, y ahora se ha establecido límites para el efecto, ¿no? Lo que hace es endurecer el régimen de cálculo del impuesto a la renta para estos contribuyentes, pero también puede establecer una suerte de circunstancia que les va a obligar a ciertas empresas a idearse nuevos caminos para seguir haciendo lo que hacían, pero maquillándolo de alguna manera, ¿no? Lamentablemente las normas tributarias, cuando se tienden a endurecer, lo que hacen es incentivar al mismo tiempo la creatividad de los contribuyentes para encontrar escudos fiscales, maneras de no estar sujetos a lo que la norma prevé y obtener los mismos resultados que desean. Había otra norma que hablaba de crear se creó un nuevo impuesto a la distribución efectiva de utilidades, norma que considera ingresos grabados a los dividendos distribuidos a favor de sociedades extranjeras y personas naturales no residentes en Ecuador. ¿Cómo se la interpreta esta? Mire, ya teníamos nosotros desde hace algunos años vigente una norma que gravó a los dividendos. En su momento ya se habló de que esto significaba un retroceso desde el punto de vista económico macro, porque se volvía a cobrar un impuesto sobre una actividad o sobre un ingreso que ya había pagado un tributo. La empresa, sobre las utilidades que obtiene, ya paga un impuesto, y lo que le queda luego de pagar los impuestos es lo que reparte a sus dueños, es decir, los dividendos. Y hacer que los dueños vuelvan a pagar si nos ponen una suerte de doble imposición sobre el mismo tipo de ingresos. Lo que se hizo en la última reforma es afinar un poco quiénes están ahora exentos. Antes estaban exentos en general las personas naturales no domiciliadas en el país y las sociedades asimismo no domiciliadas en el país, las sociedades nacionales. Ahora se ha afinado un poco la exoneración, limitando el campo de quiénes son los que están beneficiados con la exoneración. Pero ya teníamos esta exoneración prácticamente eliminada, diría yo, para el común de los mortales en el Ecuador, para el común de las personas naturales. Esto ya estaba eliminada la exoneración, entonces ya estábamos pagando respecto de las utilidades. ¿Qué es lo que se hace ahora? Más bien se ha afinado, no necesariamente con la última reforma, esto ya estaba vigente desde hace un poco tiempo atrás, se ha afinado la forma de cobro del impuesto sobre los dividendos, de manera que se lo hace vía retención. Ya no reparto yo el dividendo y espero a que el beneficiario me lo declare, sino que la empresa que reparte el dividendo está en la obligación de operativizar una retención del impuesto de la renta sobre el dividendo que genera a favor de su titular. Y vayamos con uno de los últimos puntos relevantes. Ese también era otro beneficio para tratar de incentivar las actividades agropecuarias, la creación del impuesto único, las actividades agropecuarias, más que creación, la disminución del impuesto. Mire, yo lo veo con muy buenos ojos, sobre todo conocedor de cerca por la realidad de algunos clientes en el ejercicio de mi profesión que se dedican a estas actividades, conocedor de cerca de lo que es la realidad del ejercicio de las actividades en estos sectores. La administración tributaria todavía peca de un error grave, y es suponer que todas las actividades económicas en el país están absolutamente formalizadas, cuando ellos mismos conocen que no es esa la realidad. Y el sector agropecuario, el sector agrícola, es quizá de los que más sufre de este daño. Entonces, una persona que se dedique, pongo un ejemplo, a la cría de animales para su venta en los camales o para su faenamiento, sus proveedores generalmente son gente también de los campos que se dedica a actividades agrícolas a menor escala y que no están formalizados. Entonces, es gente que normalmente no tenía la posibilidad de sustentar los gastos en los que incurría, es gente que transaccionaba en un mercado altamente informal y que por lo tanto hacía que no tenga la posibilidad de justificar plenamente sus gastos, lo que implicaba que en muchas ocasiones termine pagando un impuesto a la renta mucho más alto del que en realidad debía pagar. Lo que hace el régimen simplificado el impuesto único sobre estas actividades es reconocer las dificultades de formalización de este sector y decirles a quienes se dedican a estas actividades: no se complique usted con el tema de buscar a proveedores que estén todos con RUC, que tengan factura, ¿no? Usted me va a pagar un impuesto único. Se reconoció los problemas que también tiene el sector bananero y que ya fueron reconocidos hace algún tiempo. Se desenvuelve en un mercado informal y no puedo yo castigar al único que está formalizado, que es el del final de la cadena de comercialización, que sí me está pagando tributos. No puedo castigarle haciéndole que me pague un tributo irreal. Entonces lo que hago con el impuesto único es reconocer su
su imposibilidad de formalizar al resto de la cadena comercial y permitirle ahora sí pagar un impuesto más cercano a la realidad de sus utilidades. Bien, no sé si algo más quisiera agregar, doctor Torres, sobre estos efectos que se van sintiendo ya de la aplicación de esta ley. Oiga, solamente hacer una reflexión final respecto de que es hora ya de que la clase política ecuatoriana tome en serio la responsabilidad de introducir las reformas estructurales a los temas fiscales, a los temas de la seguridad social en el país, antes de que sea demasiado tarde. Estamos empezando a ver los primeros efectos. La baja de la calificación del Ecuador como sujeto de crédito internacional es solo una muestra de ello. El alza del riesgo país del Ecuador es una segunda muestra de ello. No esperemos a que nos tengan que poner ya el oxígeno en estado de agonía para tratar de reaccionar. Ahora es cuando debemos hacerlo. Bueno, es parte de la poca fe que se tiene sobre lo que pueda hacer en este último año, un año electoral, y el gobierno de Moreno, pero ojalá haya receptividad para su sugerencia. Ojalá el gobierno de Moreno se dé cuenta de que no es más que un gobierno de transición y asuma con responsabilidad ese papel, deje tomando las decisiones que debe tomarlas. Bien, muchas gracias por su presencia. Han escuchado al profesor universitario doctor Tiberio Torres, experto en Derecho Tributario, quien ha analizado los efectos que están teniendo ya en la economía de los ecuatorianos, la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria que ha entrado en vigencia, entre ellos el impuesto del ICE, que se empieza a sentir ya en las cuentas de los teléfonos celulares en este mes.